anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nuevamente compartiendo con ustedes un programa más de Solo el Amor Crea, hablando de estos temas tan apasionantes relacionados con la vida y la familia, tratando como siempre de dar herramientas prácticas para que podamos comprender lo que está pasando a nuestro alrededor y luchar para preservar, proteger y vivir con intensidad todo el bien de la vida y la familia. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible esta conexión con todos ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. Bueno, queridos amigos, hoy vamos a seguir ahondando sobre un tema que cada vez se nos hace más, más familiar, malamente, ¿no? Lo tenemos que escuchar, cada vez se nos va imponiendo más, es cada vez más arbitrario en todos los ambientes, es esta imposición de la ideología de género, pero hoy lo vamos a ver con una especialista desde todo el tema de bioética, cómo realmente afecta a nuestra familia, el psiquismo del ser humano en su ser más integral. Y no quisiera empezar de suyo la entrevista sin antes aprovechar un hermoso texto de esta magnífica carta encíclica de San Juan Pablo II que se llama Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, que mucho les recomiendo para estos tiempos de tanta oscuridad y de tanta confusión, que en la medida de lo posible podamos leerla, estudiarla, meditarla, porque nos da pautas claras ante toda la inmoralidad y toda la confusión reinante en este momento. Nos dice el Santo Padre, según la fe cristiana y la doctrina de la Iglesia, solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. El bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad. Justamente es una de las cosas que más se ataca ahora mismo, la verdad como algo relativo, la verdad como algo que no es objetivo y que no es luz para poder marcar lo que está bien y lo que está mal. Pero bueno, después de esta introducción, para ahondar más sobre este tema, tenemos a través de la línea telefónica a la hermana Elena Lugo, puertorriqueña, miembro del Instituto Secular de las Hermanas de María de Schoenstatt, especialista en bioética con más de 20 años de experiencia en la materia. Hermana Elena, gracias por estar en nuestro programa y sea muy bienvenida a estar con nosotros hoy. Saludos. En primer lugar, quiero felicitarle por hacer referencia a Veritatis Splendor, que es un documento fundamental para toda la temática que vamos a discutir. Y sí, es que es imposible tratar de estos temas sin hacer referencia a esta. Para mí es una estrella en el camino, verdaderamente esta carta es una maravilla y seguramente saldremos, tocaremos un poquito más sobre la carta a lo largo de esta entrevista. Hermana, cuéntenos así brevemente su experiencia en este camino de la bioética, desde cuándo trabaja en esto, en qué se especializa para las personas que no le conocen o que quieren saber un poquito más sobre esto. Bueno, en primer lugar, yo tengo el doctorado, la PhD en filosofía de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. y llevo ya prácticamente 40 años o más en cátedra universitaria, pero durante los últimos 20 años me he interesado muchísimo en la bioética y justo en esos últimos 20 años me trasladé a Argentina casi todo el tiempo para trabajar con la otra hermana que también es doctora en bioética, la hermana Virginia Pereira, y hemos estado tratando de, vincular todo el conocimiento bioético a un apostolado en la formación religiosa y moral de la cultura actual, tal como nos lo recomienda o realmente tal como lo espera nuestro propio padre fundador, ¿no? El padre José Kentenich.
Qué bien, qué magnífico y qué bueno, ¿no? Para que vean cómo también personas consagradas se dedican a estos temas para dar luz justamente y ir guiando a toda la sociedad y a todos los fieles cristianos en lo que debe ser la vivencia de nuestra fe cristiana en todos los ámbitos y en uno tan importante como es la bioética. Hoy vamos a hablar... sí, totalmente. Vamos a hablar un poquito también sobre este aspecto de la ideología de género, todo lo que esto conlleva desde su aspecto bioético con usted. Sí. ¿Cuál sería, hermana, o cómo podríamos explicar de una manera sencilla de comprender cuál es la diferencia entre género y sexo? ¿Por qué no se habla de sexo sino de género? Sí, sexo y género se distinguen, pero no se deben separar. Uh-huh. Y justo la ideología de género insiste en separarlo. Le explico. Sexo es una categoría que pertenece al estudio de la biología. Se refiere a la genética, a los órganos, a la constitución física de una persona, sexo masculino, femenino. Pero, explicándolo mejor, el nacer con sexo masculino o sexo femenino de por sí influye en el desarrollo de la personalidad. No es que sexo sea una cosa puramente biológica sin impacto en el desarrollo psicosocial. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos del desarrollo psicosocial de la persona varón, la persona mujer, entonces es que se utiliza la palabra género. Y la palabra género es el término al que se refiere cuando decimos femenino, masculino. O sea que se nace con el sexo de varón o de mujer y se desarrolla psicosocialmente en la cultura la mujer como ser femenino, el varón como ser masculino. Esto es lo que el sentido común, esto es lo que la ciencia comprueba. Y esto también es lo que la Iglesia enseña, ¿no? Que sexo femenino, sexo mujer femenino, varón masculino deben mantenerse en relación. Ahora, la ideología de género insiste en ver sexo como un atributo biológico sin ninguna referencia en cuanto a orientación o norma o implicación para el desarrollo. Que la persona tiene su sexo biológico, pero que luego, y aquí viene el punto, puede optar por una preferencia individual de si conducir su vida de acuerdo al sexo en el cual nació o si ensayar un estilo de vida que bien sea refleja el sexo opuesto o una mezcla de femenino y masculino. En esto consiste uno de los principios fundamentales, digamos, de esto que se llama ideología de género. Hermana, y una de las cosas que se suele, incluso en programas que a mí me mandaron alguno y es muy simpático y es triste a la vez, simpático en el sentido de que la persona entrevistada no sabía dar ninguna explicación. Ellos aseguran que la identidad de género determina el género y con eso piensan que ya han explicado en qué se basa la ideología de género y eso es como el fundamento de todo lo demás, pero esto no tiene ningún sentido. La identidad de género determina el género. Bueno, la palabra, lo que quiere decir con la identidad de género, quiere decir que la persona se autodefine, que la persona se identifica con el género que prefiera, independientemente de si ha nacido varón o si ha nacido mujer, ¿entiende? Sí. Implicando que no hay una relación estrecha, que no hay ninguna norma, que no hay ningún indicador en el sexo con el cual se nace que nos sirva de guía o de orientación al desarrollo. Y fíjense, hermana, la ciencia ha dicho todo lo contrario. La ciencia nos ha dicho que al nacer varón, genéticamente hablando, ya el cerebro, ya el sistema hormonal, ya los sistemas fisiológicos tienen una dirección. O sea, que no es que uno nazca varón y tenga total libertad de determinar el desarrollo psicológico o fisiológico
o su orientación sexual, ni mucho menos, ¿no? O sea que no podemos, una persona no se puede autodefinir, o sea, naturalmente hablando es imposible. Exactamente. Y entonces muchas personas, claro, ahora tenemos que ser muy cuidadosas. Hay personas que pueden haber nacido varón, por ejemplo, pero que en el desarrollo de su masculinidad se encuentra con dificultades o vicisitudes, particularmente de parte de la educación de sus propios padres. Por ejemplo, o la ausencia de un padre, un varón de confianza, puede impactar al varón, al jovencito, al infante varoncito, de no tener una imagen de varón, y eso puede causarle dificultades, tanto así que ese varón, nacido varón, puede pensar que ser como su mamá o ser como las mujeres con las cuales tiene contacto, que ese es el camino que ha de seguir. Entonces se confunde, y es ahí donde tenemos la posibilidad de un varón, nacido varón, que dice tener identidad femenina y podría orientarse a una orientación sexual que entendemos como homosexualidad. Eso puede ocurrir. O sea que esto, pero es más bien por esa falta de figura que lo ayude a definirse por alguna manera, ¿no? Por decirlo así. O sea, yo varón me defino como varón viendo otro varón. Exactamente. Mire, en síntesis, se nace, digamos varón, se puede decir se nace mujer. Sí. Se nace varón. Tiene todos los elementos en esa condición de varón, genéticamente hablando, tiene todas las condiciones para desarrollarse en masculinidad. Pero esas condiciones que ya están en el varón, en el sexo de varón, esas condiciones no se van a desarrollar plenamente si no cuenta con el apoyo, con el ejemplo, bueno, en fin, con la orientación de la figura del varón y por supuesto la figura del padre, ¿no? Y la figura también de la mujer, o sea, la madre. Ese entorno familiar es decisivo para ver si ese varón va entrando en el desarrollo de su género que le corresponde, masculino, o la mujer a su género que le corresponde. Hermana, y tal vez por eso podríamos decir que ahora se dan tanto estos casos, porque, claro, una cosa lleva a la otra. Al haber un rompimiento familiar, el ambiente óptimo, apto para que un niño se desarrolle sanamente o una niña se desarrolle sanamente, no está. Entonces, ahí vienen todas las confusiones y las problemáticas, y si a esto le sumamos gente que se da cuenta y se aprovecha de esas circunstancias, pues tenemos lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, por eso la cultura actual tiene una tendencia a interpretar lo que pueden ser irregularidades en el desarrollo como si fuese una opción más. Entonces, una irregularidad en el desarrollo se convierte en una opción, y esa opción empieza a recibir el endoso de parte del Estado, de las leyes, entonces se empieza a hablar de derecho. O sea, lo que es una irregularidad se va convirtiendo en una opción, y esa opción a su vez se empieza a ver como un derecho. Y ahí pero no que lo sea en sí. Exacto. Ahí tú tienes el marco de la ideología de género como está funcionando hoy en día. Ajá, está claro. Hermana, y creo que esto nos ayuda a entrar en la próxima pregunta. Es decir, entonces estamos ante lo que se llama el sexo biológico, sexo psicológico y sexo sociológico. O sea, de suyo no son 3 sexos, sino son como 3 niveles. ¿Nos los podría explicar? No serían 3 sexos, sino que sería el sexo biológico, es el sentido primario y estricto, sexo biológico. Entonces, lo científico, por decirlo así, lo que se puede comprobar científicamente. Es la identidad del género, ¿no? Y a nivel sociológico sería también la identidad, la orientación sexual que se empieza a desarrollar en la pubertad, y una actividad o una atracción también hacia el sexo opuesto, que ya es a nivel de educación, ¿no? A nivel social, digamos. O sea, la persona nace varón, la persona se identifica como varón,
La persona sabe que la sociedad espera que se comporte como varón y poco a poco se va desarrollando en su actividad sexual como atracción al sexo opuesto, ¿no? Que es el cuadro, digamos, regular y yo diría normal. Sí. Toda otra manera de mirarlo representa una irregularidad, que hay que darse cuenta que hay muchos problemas, y no hace que la persona sea más feliz porque diga que pueda optar por cualquier estilo de vida. Al contrario, porque si estos tres aspectos son los que hacen la uniformidad de esa persona, ya sea hombre o ya sea mujer, al faltar uno de los tres o atacar uno de los tres o a más de uno de los tres, pues evidentemente la persona está desintegrada en su ser. Mire, según el orden natural, respaldado en Veritatis Splendor, tiene que haber una armonía, una coherencia, una continuidad entre el sexo con el cual se nace, la identidad que corresponde, la conducta que luego va a reflejar. Se supone que sea una coherencia. La ideología de género rompe esa coherencia y dice que uno no importa cómo nazca, uno decide cuál es su identidad y uno decide cuál puede ser la acción sexual que prefiere. Por eso, cuando se habla de ideología, conviene señalar una cosa. Una ideología no es una simple teoría científica, no sé. No, una ideología es una mezcla de ideas donde hay algunos elementos positivos. Por ejemplo, la ideología de género destaca que el género tiene mucho que ver con el aporte de la cultura, claro, que tiene que ver mucho con el desarrollo psicosocial, claro, pero oculta falsedades. La ideología de género, si bien reconoce que el género tiene mucho que ver con la cultura, lo separa del sexo biológico y ahí rompe la continuidad. Y hay otros elementos de la ideología de género, ¿no? Promover el bienestar de la mujer, promover los compromisos culturales de la mujer, todo lo que quiera, pero desafortunadamente opaca el hecho de que la mujer, por su naturaleza, mujer como femenina, tiene ciertas cualidades que le son propias, ciertas responsabilidades de la mujer como mujer. Y entonces la ideología de género le dice a la mujer, usted puede tener el estilo de vida que quiera, puede sencillamente descartar que la maternidad sea una de las inclinaciones más profundas de la mujer, y así sucesivamente. Pero sí, ahí estaríamos entrando en otro tema, ¿verdad? En el impacto de la ideología de género. Pero es muy interesante, sobre todo este tema, esto que nos acaba de explicar, porque uno va entendiendo cómo esta ideología, digamos que empezó de abajo hacia arriba, ¿no? El aspecto sociológico, cuando empezó a cambiar conductas, a romper esquemas, luego ya la identidad de la persona, ya no sos lo que crees que sos, podés ser otra cosa, y ya después el tema biológico, cuando surgen ya todos estos procesos de hormonización, las cirugías para cambio de sexo, o sea, es realmente la desintegración del ser humano. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con este interesante tema y nuestra invitada de hoy. Muy bien. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786 54 911 2167 2786. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy hablando
con la hermana Elena Lugo, miembro del Instituto Secular de las Hermanas de María de Schoenstatt, doctora en filosofía y especialista en bioética por más de 20 años, con experiencia en esta materia. En la primera parte del programa, la hermana nos explicaba un poquito sobre el concepto de ideología de género, cómo realmente es todo un conjunto nuestro ser, ¿no? Hay una parte biológica, psicológica y sociológica que no se puede desmembrar, porque al tratar de separar una de otra, destruye a la misma persona en su ser más íntimo. Hermana, ¿cómo afecta, aunque creo que lo hemos medio tocado, pero tal vez usted lo puede ampliar un poquito más, cómo afecta a la naturaleza humana en sí esta ideología, además de este aspecto que decíamos como de desmembrarla, en aspectos que de suyo no se pueden separar sin una destrucción? En primer lugar, la ideología de género niega que el ser humano cuente con una naturaleza, es decir, que cuente con una manera propia de ser, en contraste a la plantita, al animalito, y que esa naturaleza indique alguna norma que uno debe seguir, o sea, que no hay tal cosa como una manera natural de ser persona, ¿eh? Entonces, ya la naturaleza se queda reducido a lo meramente biológico, sin ninguna implicación moral, psicosocial, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que entonces, al mirar al ser humano, no reconoce que el ser humano tenga como una definición que conocemos también de la obra de San Juan Pablo II, sí. Espíritu encarnado sexuado. Eso de espíritu encarnado sexuado queda roto. Es más bien, es cuya sexualidad queda a la merced de lo que uno por preferencia o por decisión individual determine. Entonces da a entender que el cuerpo que se tiene puede ser manipulado, inclusive técnicamente manipulado. Cuando una persona duda de que su cuerpo masculino sea lo que le produce satisfacción, supuestamente puede tratar de mutilarlo, reconstruirlo, quizás con una apariencia femenina, y ahí usted tiene todo el tema del transgénero y transexualismo, ¿no? Entonces, lo primero es que eso de la naturaleza queda prácticamente fragmentado. Anulado. Entonces, la persona, en vez de ser una unidad de espíritu encarnado sexuado, es una voluntad que determina, independientemente del cuerpo con el que se nace, determina la forma en que se va a presentar físicamente o la forma en que va a practicar su sexualidad. Eso es un tema bastante serio. Es decir, que la ideología de género fragmenta al concepto persona como unidad de espíritu, cuerpo, sexuado. Claro, no hay persona en sí, porque al no haber unidad no hay persona, sino que somos una mera voluntad. Que decide qué cuerpo tiene, cómo se comporta. Qué tremendo, ¿no? Sí, hay un cierto voluntarismo que se asocia con la ideología de género. Conviene también señalar, ya que usted menciona la palabra naturaleza, que la ideología de género es agnóstica. Yo no digo atea porque eso es demasiado, pero, o sea, la ideología de género... Justo yo le iba a preguntar eso. Sí, sí. Que justo le iba a preguntar eso, si tiene que ver con el ateísmo o porque va directamente contra. Uno tendría que hacer una larga historia, pero la ideología de género tiene dos raíces muy importantes. Una es el marxismo, sí, y la otra es la corriente existencialista atea. Y ambas corrientes dicen ser por lo menos agnósticas, es decir, puede que Dios exista, pero no tiene nada de relevancia para mi vida, ¿no? Del marxismo, la ideología de género, deriva algo muy interesante, que dice que, marxismo e ideología de género están de acuerdo en este punto que voy a señalar, que toda diferencia conduce a desigualdad, y que toda desigualdad conduce a conflicto, y que en todo conflicto hay un poder que domina
agresivamente a otro que está subordinado. Si usted se fija bien, eso excluye el que puedan haber dos personas o dos seres diferentes que logren complementariedad, reciprocidad y armonía. O sea, toda diferencia termina en conflicto y en batalla. Lo que se llama la dialéctica marxista, ¿no? Uh-huh. Entonces, el que está en la condición de subordinado tiene que luchar con toda la fuerza para eliminar al que lo está dominando. En ese concepto marxista, entonces que se entiende la idea de que el varón domina a la mujer y que el varón inventa el matrimonio, inventa la familia, inventa la maternidad para subordinar a la mujer. Entonces, claro, en ese contexto la mujer tiene que rebelarse y no solamente tratar de ser igual al varón, no, tratar de ser superior al varón para poder dominarlo, ¿no? Usted se podrá imaginar que desde ese punto de vista el amor matrimonial, la relación de esposo, la relación de hijos con sus padres, hay diferencias, pero claro, no se rompe todo. Claro, las diferencias no tienen que suponer desigualdades, las diferencias somos hombre-mujer idénticos en dignidad, pero diferentes en sus responsabilidades psicosociales y diferentes en su rol, particularmente en el rol de la procreación. Claro, y justamente ahí es que surge la armonía de la sociedad y de toda la sociedad, ¿no? La sociedad, la familia, todo. Y también esto me hace entender, hermana, por qué se impone la moda gender, ¿no? Que se dice en Estados Unidos, que es una moda que uno no puede identificar ante quién se está, si es hombre o mujer, es una moda como que todos parecen iguales. Incluso me viene a la cabeza un grupo de música ahora muy famoso, coreano, que la mayoría de la gente que nos escucha en Estados Unidos, incluso en otros países porque tiene fama mundial, lo deben entender, es este grupo ARMY BTS, que es un grupo coreano, que si uno los mira parecen casi todos iguales. Son varones, pero llega un momento en que uno no sabe si son chicas, son chicos, si es la misma persona o son distintos, ¿no? Es una imagen así como muy híbrida, no se puede identificar. Entonces uno, escuchándola a usted, uno puede comprender cómo se va metiendo también a través de la moda ese mensaje. Claro. Fíjese, con lo que usted dice, nos hemos dado cuenta de lo siguiente, que la ideología de género socava la antropología cristiana de la cultura occidental y la cultura en general, lo que hace que la persona no se identifique con su propio sexo o identidad de género, no cultiva el matrimonio hombre-mujer, sino que abre el abanico para hablar de matrimonio en términos de cualquier convivencia. Uh-huh. No importa hombre con hombre, mujer con mujer, o algo más interesante, ¿no? Un hombre con dos mujeres, con dos varones, lo que llaman acá en Argentina poliamor, en el mundo entero le llaman así. Dios mío. Sí. Y esto socava el matrimonio como tal y claro la familia, y en última instancia la sociedad. Así que estamos hacia una sociedad totalmente, digamos, no digo sin forma, deformada, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Ejemplo de lo que le digo es que en algunos países ya se prohíbe hablar de él o ella, she or he. Uh-huh. Es decir, que se quiere neutralizar hasta el punto de que no se hable de varón y mujer, sino de algo totalmente, no sé, neutral. Y yo sé que esto ha causado muchos problemas en ambientes familiares, ambientes educativos, ¿no? Donde no y con los niños, claro, y porque no hemos entrado en el aspecto educativo, que bueno, espero llegar allá después de la pausa. Yo conozco casos de mamás que llegan realmente azoradas, nerviosas, diciendo es que en la escuela ahora no a mi nene de jardín o mi nene de primer año le dicen que no se puede decir niña o niña, sino los niñex. Ese quitar justamente el género en las palabras de femenino y masculino con la X, ¿no?
Incluso vi un vídeo que me puso los pelos de punta de una nena de 9 años diciendo que su señorita la llevó a la dirección porque no se refería a ella como debía, y entonces es que esta señorita no entiende que estamos en otros tiempos, porque ahora no hay niñas ni niños, son niñex. O sea, escuchar a una niña de 9 años con ese desenfado diciendo esto es preocupante, ¿no? Es ver cómo las nuevas generaciones las están empapando de todo esto. Exactamente. Fíjese, la ideología de género tiene la destreza de manipular el lenguaje, porque a través del lenguaje uno va inculcando ideas, ¿no? Y si se trata de manipular el lenguaje con los niños o con los infantes, en fin, con los de la temprana edad, usted muy bien sabe que ahí estamos hablando de una manipulación. Es un abuso del niño que es vulnerable y que emocionalmente no está preparado para que le generen esta confusión, ¿no? Así es, y por eso de la parte educativa vamos a hablar, pero antes vamos a hacer nuestra pausa y continuamos con la hermana Elena Lugo. De acuerdo. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. La primavera ya no está, este frío que no puedo soportar. La ciudad está dormida, pareciera no entender mi soledad. No hay paredes, no hay ninguna puerta, y la lluvia me ha venido a visitar. El invierno fue tan duro que quisiera no volver a despertar. Un hombre de negro se me acerca, de su boca salen palabras de amor, y él me abraza fuertemente y su calor acuna en mi corazón. Y él me dice: ven hermano aquí, quiero entregarte algo más en la vida. Ven hermano aquí, que en mi mesa hay un lugar para ti. Ven hermano aquí, quiero entregarte algo más en la vida. En mi hogar hay un lugar para ti. Oh. Me llevó a su casa de madera, me acercó al calor de su corazón, me dio su ternura, su cariño, su consuelo y toda su ambición. El hombre de negro fue mi amigo, fue mi padre, fue mi hermano y mi pastor. Y con él cambió mi vida, me dio un hogar, amor y paz, y un camino hacia el Señor.
quiero entregarte algo más en la vida. Ven hermano aquí, que en mi mesa hay un lugar para ti. Ven hermano aquí, quiero entregarte algo más en la vida. En mi hogar hay un lugar para ti. Ven hermano aquí, quiero entregarte algo más en la vida. Ven hermano aquí, que en mi mesa hay un lugar para ti. Ven hermano aquí, quiero entregarte algo más en la vida. En mi hogar hay un lugar para ti. Quiero entregarte algo más en la vida. Ven hermano aquí, que en mi mesa hay un lugar para ti. Ven hermano aquí, quiero entregarte algo más en la vida. En mi hogar hay un lugar para ti. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de hoy de Solo el Amor Crea, hoy desenmascarando tantos malos argumentos que presenta la ideología de género como válidos, junto con la hermana Elena Lugo, miembro del Instituto Secular de las Hermanas de María de Schoenstatt, doctora en filosofía, especialista en bioética con más de 20 años de experiencia. Pero antes de continuar con nuestra experiencia, les recordamos que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. El teléfono para Estados Unidos es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código de área, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el número es el 1121672786. 1121672786. Y también les queremos hacer una invitación a todos nuestros amigos oyentes, para los que deseen que tratemos algún tema en específico que tenga que ver con la familia o la bioética, también nos pueden hacer llegar sus sugerencias o sus deseos de algún tema en especial para nosotros poder contactar con especialistas que traten alguna duda, alguna consulta. También lo pueden hacer a través del WhatsApp o de nuestro correo electrónico, así que le dejamos abierta esta invitación. Hermana, continuamos con nuestra entrevista. Vamos ahora a tocar un poquito el tema de la educación, ¿no? Uno de los argumentos de los grupos promotores de la ideología de género es que existen muchos niños que se encuentran confundidos o desorientados sexualmente y que por eso se ha venido en ayuda de ellos, dándole la opción de elegir su género y dándole espacios seguros donde ellos puedan tratar esta confusión tan grande, ¿no? Sí. ¿Esto es así? ¿Es realmente frecuente esta confusión en el desarrollo de un niño normal? ¿Y qué ocurre cuando a un niño se le fuerza a ver que no hay niño o niña, o que todos los problemas que tiene se relacionan a que él está en un cuerpo equivocado? Bien, usted se está refiriendo a una confusión en cuanto a la identidad de género que tiene el nombre de técnico disforia. Uh-huh. En primer lugar, esa experiencia, esa vicisitud, ese conflicto no es tan frecuente. Es posible que sea más frecuente últimamente, en particular por casi la promoción, casi la propaganda de los medios de comunicación social sobre el tema. O sea, no es frecuente. Y puede consultar a los psicólogos de los niños, los psiquiatras, y le podrán decir que realmente es un número reducido. Yo diría como quizás unos 10 en 1000, pero
hay que ver que el hecho de que se ya hable tanto sobre el tema puede conducir a personas jóvenes y adolescentes a pensar que tienen un problema y que realmente no lo tienen de esa forma. Claro, o sea, que hay una cierta exageración, como que uno se contamina en el ambiente, ¿no? Y todo el mundo interpreta alguna dificultad como si fuese realmente disforia, etcétera. Eso es lo primero. Segundo, esto es bien importante, creo yo. Ante el hecho de esas dificultades, por menos frecuentes que sean, la solución no es dándole la libertad a que elija o dándole espacio, etcétera. No. La solución, primero hay que reconocer en qué consiste el problema. Puede haber, sí, un infante o un preadolescente que tenga dificultades en identificarse con el género que le corresponde a su sexo. Debe ser un problema, claro, psicosocial educativo. Ese problema debe ser tratado con los padres, con los maestros, en consulta con especialistas, de los cuales hay muchos, psicólogos clínicos y psiquiatras. Es una dificultad en el desarrollo y debe ser tratada a nivel psicosocial. Eso es lo primero y no tengo dudas sobre eso. Sí. El error está en pensar de que es un problema de la estructura misma física del niño, y peor todavía pensar que el niño está capacitado emocionalmente o psicológicamente para entender en qué consiste esa dificultad y que está, imagínese, capacitado para poder decidir. Sí, es una locura. Que en muchos de estos casos que se ha visto la dificultad en la temprana edad, poco a poco, según llega la pubertad, según se pasa por la pubertad y según se aproxima a la edad adulta joven, esos problemas se disipan, ¿me entiende? O sea, se disipan, que hay un desarrollo natural y que también está las hormonas, lo físico va desarrollándose. Entonces, intervenir con un chico, digamos, prepubertad, intervenir con hormonas, intervenir, peor todavía, con cirugía, no está recomendado por la Asociación de Pediatras Norteamericana y ninguna asociación pediatras que yo conozca, ¿me entiende? Sí, es solo de sus ideas. ¿Cómo? Que es solo una idea que se está tratando de meter, de que realmente son muchos, de que eso es la única manera de que les va a solucionar el problema, exacto, basándose en sus ideas, porque los científicos no lo aconsejan. No. Es como tratar un problema psicosocial del desarrollo, que es propio de la psicología del desarrollo, como si fuese un problema físico y que ese problema lo puede entender un niño y que la medicina va a intervenir mutilando un cuerpo sano para supuestamente acomodarlo a una dificultad psicosocial que puede y debe atenderse a nivel psicosocial, ¿no? Realmente es una cosa atroz. Sí, y hasta increíble hace unos años atrás de que llegáramos a estos extremos, ¿no? Y hermana, ¿por qué considera usted que ha aprendido tanto, sobre todo en las generaciones más jóvenes, todo esto de la ideología, estas corrientes feministas, siendo como es tan obvio que se es mujer o se es hombre y que esto no depende de agentes externos? Sí, francamente, mire, son muchos los factores que contribuyen a esto. Por un lado, quizás la fragmentación de la familia como tal, porque la familia es la escuela de virtudes, ¿no? La familia es la escuela donde se aprenden todos los tipos de amor, ¿no? Y yo creo que el deterioro de la familia es un factor muy importante en desorientar a las personas jóvenes sobre estos temas de amor, de sexualidad, de matrimonio, etcétera. Segundo, que los colegios o las academias, las escuelas han dejado de enseñar la materia que se llama ética, o la materia que se llama formación moral del carácter, o que la iglesia, a veces las parroquias, no han dado suficiente atención a la formación de la conciencia.
estudiar Veritatis Splendor a cualquier nivel sería fantástico, ¿me entiendes? Y ahí se aclararían muchísimas dudas. Seguro que sí. Y también podemos dar a entender que el modelaje, el ejemplo de los líderes, sean padres, maestros, sacerdotes, hermanos, consagrados, también es un factor importante. Se ha disminuido la credibilidad en estos modelos educativos y ahí tenemos que todos hacer mea culpa, ¿no? Sí. Y los medios de comunicación que están, por supuesto, pagados con muy buenos fondos por los grupos de LGBTIQ, y entendemos, ¿no? Sí. Los movimientos gay que son fuertísimos, hay suficiente dinero. Y por última instancia, vuelvo otra vez al marxismo, hay una corriente de marxismo que el enemigo número uno es la antropología cristiana, ¿no? Claro. El marxismo no se disfraza de diferentes palabras, de títulos: progresista, liberal, liberador, no sé qué, pero es marxismo. Y la otra corriente que había mencionado, que de paso la explico, el existencialismo, que dice que el ser humano nace sin una naturaleza y que cada uno está abandonado, es como digamos, lanzado a la existencia para que cada uno forme su proyecto de vida sin consideración de que hay un plan divino ni cosa parecida, ¿no? Claro, somos como un meteorito. La ideología de género se nutrió mucho del feminismo radical, y ahí pensamos en Simone de Beauvoir, que decía: nací mujer, pero yo me tengo que construir en mujer, como quien dice, da la casualidad que soy del sexo femenino, pero lo que significa ser femenino es algo que yo construyo. Claro, lo decido yo y yo lo armo. No, y la señora o señorita, no se puede decir ahora nada, ni señor ni señorita, no quiero dar nombres, pero una filósofa española que promueve el queer. El queer quiere decir que realmente no importa ya las hormonas, ya no importa la constitución física, cada uno se puede inyectar las hormonas que quiera de acuerdo a su selección de estilo, ¿no? Pero qué tremendo, o sea, es que, o sea, y es que no hay por dónde agarrarlo sencillamente, porque de todas maneras uno desemboca en la destrucción de la persona, porque es todo antinatural, o sea, el ir contra la naturaleza a la larga es ir contra el mismo ser, ya sea en la naturaleza vegetal, en la materia, en todo lo que es elementos químicos, y nosotros también somos parte de esa naturaleza que no podemos obviar. Hermana, en cuanto a... Sí, dígame. ¿Perdón? ¿No iba a decir usted algo? No, quería decir algo rapidito, que todo el tema de transgénero y transexualismo, todo eso es muy complicado, no cabe duda, pero sabemos que la supuesta solución de cambiar hormonalmente y quirúrgicamente de sexo tiene una incidencia muy grande de frustración y suicidio, ¿no? Es bueno tomar eso en cuenta. Sí, hay muchos casos y cada vez más, y eso sin embargo no se da tanta publicidad a esos casos que van en aumento y que van, como decimos siempre, en detrimento y a la destrucción del ser humano. Hermana, en cuanto a las relaciones familiares, todas estas ideas que se van metiendo en nuestros jóvenes, ¿cómo están afectando a la familia en estos tiempos? Desde luego, yo diría que la familia está ahora en un umbral muy importante. La familia tiene que volver a tomar sus raíces en el orden natural. Por ejemplo, que la familia reafirme que papá y mamá constituyen un matrimonio. Es decir, que no es cuestión de lo que llaman matrimonio ecualitario. Papá y mamá tienen funciones muy especiales. Número 2, que papá y mamá asuman su autoridad que le corresponde, que establezca normas, reglas, límites en la conducta de los niños, que entren en un diálogo continuo y constante para fomentar la confianza de sus hijos, que sepan dónde están sus hijos, que sepan cuáles son sus amistades, que sepan cuáles son los programas que pueden ver en la tele o en internet, etcétera. Fomentar
actividades propias para la edad del niño o la niña en familia. En otras palabras, proveer en el hogar ese punto de referencia donde todas las influencias que están afuera puedan ser elucidadas, reflexionadas en familia. Segundo, volver que la familia tenga el rol que le corresponde en relación a las escuelas. Las escuelas no pueden sustituir a la familia, ¿no? Volver otra vez a encontrar entre la escuela y la familia una reciprocidad, una coherencia. Y claro, ahí están los medios de comunicación que necesitamos que más familias cristianas puedan, como ustedes. Este programa de ustedes me parece a mí fundamental, porque es así como los medios de comunicación están bajo la influencia también de la óptica cristiana, porque si no, imagínense. Sí, y lo triste es que en medios de comunicación como el nuestro a veces se encuentran también muchísimas dificultades para salir adelante, porque digamos que todo lo que es medios de comunicación, ahora podemos decir que el gran porcentaje está ¿cómo se llama? Del lado de la no verdad, ¿no? De la mentira o de verdades tergiversadas. Pues claro, y entonces estamos experimentando el martirio cultural del cual hablaba su santidad Eméritus Benedicto, ¿no? Así es. O sea que ustedes están sufriendo también el martirio cultural que corresponde a esta época. Pero ahí estamos, al pie del cañón. Ahí estamos. No es de extrañar que sean atacados. Es más, está bien, alegrémonos que nos atacan, porque quiere decir que estamos tratando de hacer el trabajo del Señor, ¿no? Así es. Hermana, y como ya se nos está terminando el tiempo, ¿qué cosas nos aconsejaría o que debemos tener en cuenta para no dejarnos influenciar por toda esta ideología en el diario vivir? Y si bien ya usted mencionó una, que es dar espacios en las familias, hacer cosas en conjunto, ¿cómo proteger a nuestros hijos de este totalitarismo de la ideología de género? Que usted lo ha dicho muy bien, un totalitarismo está infiltrado en todas las esferas culturales. Yo creo que es importante que desde temprana edad, cuando ya están cobrando conciencia los niños, la familia vaya mostrándole con alegría y con paz la belleza, la belleza de lo que significa ser papá, mamá, lo que significa nacer, o sea, los temas de la vida, del crecer, que sean explicados en los niños en sus etapas más tempranas, de modo que vayan ya recibiendo en la casa la formación necesaria que les permita por lo menos cuestionar si en la escuela escuchan lo contrario, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos que tomar medidas preventivas, cosa que cuando los niños se expongan a la escuela ya tengan algún criterio. Y por supuesto hay que continuar la lucha de que las escuelas reflejen lo que los padres realmente necesitan para sus hijos. Y que no sea la escuela la que imponga, claro, es así. Y no está de más que tengamos escuelas para los padres. Aquí la Iglesia podría ir formando a los padres, porque desafortunadamente hay muchos padres que no están preparados para contrarrestar la ideología de género, porque ellos mismos son víctimas de la ideología de género. Así es. Entonces yo creo que aquí tenemos también un trabajo a nivel de parroquia. Muy bueno y muy necesario. Así es. Uh-huh. Hermana, me escriben desde los técnicos de allá de Estados Unidos que excelente la presentación y explicación de este importante tema y que le felicitemos de parte de ellos. Así que muchas gracias por el programa. En cualquier momento que quiera nos ponemos de acuerdo y con todos los temas de bioética con mucho gusto. La doctora Pero por Virginia supuesto, Pereira, hermana, eso está reguete asumido. Hermana, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros y seguro que la vamos a volver a invitar. Gracias y que la Santísima Virgen les bendiga. Amén, gracias hermana. Y bueno, brevemente terminar con esta hermosa oración de San Juan Pablo II de la Veritatis Splendor. María, Madre de Misericordia, cuida de todos para que no se haga inútil la cruz de Cristo, para que el hombre no pierda el camino del bien, no pierda la conciencia del pecado y crezca en la esperanza en Dios, rico en misericordia, para que haga libremente las buenas obras que Él le asignó y de esta manera toda su vida sea un himno a su gloria. Queridos amigos, que Dios los bendiga, los espero la próxima semana.
anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.